ponerte en el live ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Me conecto con ella? Sí, si quieres te Después lo conecto. comparte. Después yo lo comparto Se también. colabora, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo están? Estamos por aquí en la cuenta del doctor Andrew Miller, educador farmacéutico. Bueno, Rafael por aquí, le vamos a colaborar en el cierre del vivo. Queremos hacer un resumen porque hoy tuvimos una experiencia muy interesante en el Congreso Nacional de Endocrinología y Metabolismo. Tenemos ya 3 días en esta actividad y estamos muy emocionados porque pudimos compartir con el equipo multidisciplinario diferentes experiencias que son, creo, que bastante útiles para poder establecer una posición desde la visión farmacéutica de lo que nosotros pudimos observar en esa actividad, que más allá de la visión médica, nosotros estuvimos analizando cómo podemos cooperar y trabajar con el equipo multidisciplinario. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver algunas actividades, no llegamos muy temprano porque es más logístico, y queremos hablar de lo que observamos. Empezamos analizando el tema de la cronobiología, el impacto que tiene el sueño en la obesidad y cómo esto hay que analizarlo para poder estabilizar el tema del insomnio y todas las implicaciones que tiene la obesidad. Y una de las cosas más resaltantes que yo pude observar en ese tema es el enfoque que hay que tener desde el punto de vista farmacéutico para analizar los diferentes fármacos que pueden incidir en el sueño de los pacientes. Muchas veces cuando los pacientes toman medicamentos, creo que no tomamos en consideración el hecho del sueño para poder mantener esa variable controlada. O sea, no consideramos cómo puede generar insomnio un medicamento. Creo que de los hallazgos y las experiencias y del análisis y la reflexión que pude observar es el tema del sueño, o sea, el impacto que tienen los fármacos en el sueño, porque nosotros como farmacéuticos lo que hacemos es velar por la seguridad y la efectividad de los medicamentos. Mientras los endocrinólogos trabajan el tema del diagnóstico y la prescripción, nosotros podemos trabajar también en conjunto con ellos el impacto que pueden tener, especialmente en este tema de la cronobiología, los fármacos que pueden incidir en el tema del sueño. ¿Qué opinas tú de eso, Doc? No, bueno, realmente ha sido muy enriquecedora esta experiencia del Congreso Nacional de Endocrinología. Estuvieron varios ponentes, especialistas, expertos en su área. Y bueno, siempre enfocando todo el conocimiento en la parte farmacoterapéutica y en el servicio de atención de la gestión integral de la medicación enfocada en el paciente. Estuvimos viendo todo lo que es prácticamente todo lo que es el conocimiento en la parte endocrinológica, especialmente en lo que es obesidad, manejo de diabetes, dislipidemia y otras alteraciones endocrinas como por lo que sería la parte del cortisol, el síndrome de Cushing y también la parte de la tiroides. Y viendo los avances, obviamente que son muy prometedores, pero también teniendo en cuenta que hay que ser cauteloso con estos nuevos avances, estos nuevos fármacos que van saliendo, porque no conocemos todavía el impacto en cuanto a la seguridad y las reacciones adversas que puedan conllevar en muchas personas a largo plazo el uso de estos medicamentos, como comentábamos el caso de la semaglutide, que cada vez la evidencia apunta a un tratamiento más crónico a dosis bajas para evitar el efecto de aumento de peso post suspensión de este medicamento. Entonces es un tema que estos medicamentos, aunque son muy beneficiosos y corrigen estas variables subrogadas, peso, talla, circunferencia abdominal, grasa visceral, hemoglobina glucosilada, estos efectos no son permanentes, requiere una reestructuración cognitiva de la persona, de los cambios en el estilo de vida, ejercicio y dieta, pero también se ha visto que no es suficiente, ya que producen estos fármacos, lo que produce prácticamente es una reestructuración biológica a nivel cerebral, donde produce
digamos, hormonas que generan prácticamente más apetito en la persona, lo que hace que la persona pues vuelva a un fracaso nuevamente y vuelva a aumentar el peso y lo vuelva a conseguir a pesar de llevar un estilo de vida saludable y ejercicio, por lo que la suspensión abrupta de estos fármacos llevaría al fracaso a largo plazo de la terapia. Y pues lo que se apunta actualmente en la farmacoterapia pues sería mantener la medicación a dosis bajas, pero no sabemos las implicaciones que tenga en reacciones adversas a largo plazo de estos medicamentos. Bueno, continuando con lo que dice el doctor Andy, que es muy interesante, y bueno, la idea de este live es dejar como un mensaje grabado para que quede en nuestra memoria y una biblioteca, ¿no?, que alimente desde el punto de vista farmacéutico la visión que podemos nosotros aportar en este tipo de congresos y que posiblemente haciendo esfuerzos podamos visibilizarnos en el futuro. Con el tema de estos fármacos novedosos, donde en el Congreso Nacional de Endocrinología y Metabolismo se utilizó la evidencia científica que se ha generado en diferentes países del planeta, porque habitualmente lo que se hace en países como Venezuela es utilizar o extrapolar la evidencia científica que se genera en otros países. Es muy importante lo que él menciona, porque una de las preocupaciones por parte de la perspectiva farmacéutica es el uso de medicamentos novedosos en países como Venezuela. Indiscutiblemente los beneficios que arrojan las guías de manejo que están estandarizadas a nivel mundial son muy altos, la evidencia es muy alta para los ARGLP1. Sin embargo, el ingreso de esos fármacos a Venezuela no ha sido de la forma más controlada posible, y eso es una preocupación para todos nosotros, porque actualmente estas moléculas en este país no tienen un plan de manejo de riesgo que debería estar establecido para las innovaciones farmacéuticas que entran en Venezuela. ¿Y por qué esto es importante? Porque la seguridad de los medicamentos es muy distinta de acuerdo a la población. Tú no puedes extrapolar resultados de ensayos clínicos a un país que tiene una gran heterogeneidad genética, donde pudieses observar a largo plazo consecuencias que no están siendo medidas. Y es por eso que todos aquellos laboratorios, y es el mensaje que podemos dejar desde esta plataforma, es que deben desarrollar planes de manejo de riesgo, farmacovigilancia intensiva en este tipo de fármacos innovadores que están entrando a Venezuela, porque aquí en Venezuela no se han manejado de la forma más controlada posible, porque tenemos muchos beneficios y eso está evidenciado, pero no tenemos estudios multicéntricos ni ensayos clínicos controlados aleatorizados en Venezuela para poder medir la seguridad de esos tratamientos, y tenemos que trabajar en ese proceso. También es importante resaltar, estuvimos observando también la terapia hormonal en mujeres. Es importante resaltar que nosotros, de la perspectiva de la gestión integral de la medicación, podemos validar a través de la evidencia científica la indicación de diferentes terapias que están en desarrollo, y creo que una de las cosas que más me llamó la atención, y esto ya desde el punto de vista farmacotécnico, es la ausencia de testosterona por vía transdérmica para terapias sustitutivas hormonales en mujeres con disminución del deseo sexual. Yo creo que desde la farmacotecnia también nosotros como farmacéuticos podemos aportar grandes esfuerzos para poder desarrollar formas farmacéuticas adaptadas a esa necesidad. De hecho, estuvimos investigando, y esto es un mensaje para todos, que en países como Colombia tienen formulaciones específicas a través de empresas consolidadas que son europeas, donde se pueden trabajar formas farmacéuticas de este tipo para tratar de irradiarlas a nuestro país, porque por nuestra propia experiencia nos hemos dado cuenta que sí hay mucha prevalencia de este tipo de condiciones en las mujeres, y la idea es trabajar este tema de la terapia hormonal. Entonces, por eso es que queremos hablar sobre el tema de la terapia hormonal. Estamos aquí grabando y queremos desarrollar estas formas farmacéuticas que pueden ser de gran impacto para el beneficio de las damas aquí en Venezuela. También podemos resaltar en este tema de lo que se habló en el Congreso. Bueno, se habló mucho del tema de la tiroides, un simposio de tiroides,
ahí nosotros no tenemos mucho que aportar porque se le hablaron muchos temas desde el punto de vista genético, situaciones que en Venezuela quizás todavía no se han desarrollado, las terapias génicas, innovaciones que todavía no han llegado a Venezuela, pero la sociedad científica de endocrinología está trabajando fuertemente en preparar a los profesionales médicos para la llegada de ese tipo de tecnología a nivel de lo que es el manejo de tiroides, así como también una serie de genotipificaciones que son importantes para poder estadiar los diferentes tipos de problemas tiroideos que al final permiten utilizar fármacos de manera indicada, efectiva y segura, porque no se puede trabajar el uso de algunos fármacos sin estadiar al paciente. Hay un conjunto de proteínas que pueden hacer polimorfismo, que de acuerdo a esas mutaciones que pueden haber en esas proteínas, pueden condicionar el uso de algunos fármacos o algunas terapias distintas a la farmacología. Entonces, en el medio del Congreso se habló sobre ese tema, que me pareció muy importante, porque además también fue un refrescamiento para nosotros como farmacéuticos que no manejamos esa jerga, para poder conocer un poco más de lo que está sucediendo a nivel del manejo de lo que son las enfermedades tiroideas, y cómo nosotros podemos también concientizar que el diagnóstico preciso, efectivo, profundo y certero es vital para poder utilizar fármacos, porque muchas veces por no estadiar al paciente tenemos situaciones en donde se usan fármacos que terminan siendo no efectivos para esos pacientes o terminan empeorando los problemas de ese paciente porque no se hacen los análisis correspondientes con el estadiaje del tema tiroideo. Yo sí tengo algo que acotar con respecto al tema de los fármacos tiroideos, y es específicamente con el tema del Eutirox y la levotirosina. Por experiencia de muchos médicos, estuve interactuando con varios médicos en el Congreso, y ellos aseguraban que pues algunos pacientes que transicionan de tomar Eutirox a marcas genéricas de ese medicamento, que es levotirosina, no mantienen un control de la enfermedad. Y pues es preocupante porque bien sabemos que la mayoría de genéricos que se manejan en el país, como levotirosina, no cuentan con estudios de bioequivalencia que respalden su similitud en cuanto a las concentraciones plasmáticas y la farmacocinética y la biodisponibilidad del mismo. Por lo tanto, obviamente, es una preocupación, porque es importante que fármacos como la levotirosina, que son fármacos delicados de mucha precisión clínica, no tengan o cuenten con estudios de bioequivalencia. Y como segundo punto, hay muchos mitos alrededor de la levotirosina, aunque hay ciertos estudios que están saliendo recientemente donde desmiten el uso de usar la levotirosina en ayunas. No estoy totalmente de acuerdo, porque dicen que de todas maneras a largo plazo se ve el beneficio del medicamento. No estoy totalmente de acuerdo por varias razones. La primera razón es que las formulaciones que hay aquí en Venezuela son formulaciones básicas, y las formulaciones que han demostrado no tener impacto en la interacción con alimentos son formulaciones que vienen en cápsulas blandas y en tecnología Aptigel y en gel. Aquí en Venezuela no han llegado esas tecnologías, y por lo tanto son tabletas normales de la hormona. Otra preocupación es que las personas tienden a no conseguir la dosis precisa y tienden a fraccionar o a picar la pastilla, cosa que no se debe hacer con la levotirosina, porque la precisión va a ser inadecuada debido a que son pastillas muy pequeñas y vienen dosificadas a microgramos. Por lo tanto, van a haber diferencias de microgramos que son muy importantes en esta patología. Y obviamente no aplica ese estudio aquí en Venezuela, obviamente porque no hay las formulaciones que estamos hablando, y porque la levotirosina depende del ácido gástrico para su absorción, por eso se recomienda en ayunas. De ahí que algunos pacientes con hipocloridria, es decir, que toman IVP, omeprazol, esomeprazol o inhibidores de bomba de protones, donde tienen la secreción ácida disminuida, se les recomiende asociar con vitamina C para acidificar el medio estomacal y aumente la absorción de la levotirosina. Eso es muy importante lo que comenta el doctor, porque justamente en el medio del Congreso, ustedes saben cómo son las redes de influencers que generan contenido que son bastante viralizables. Estábamos conversando con el doctor René, que está grabando ahí, otro farmacéutico,
el tema de la evidencia que nació recientemente o que apareció recientemente con el tema del uso de la levotiroxina en ayuno, ¿no? Que dice que si tú aumentas la dosis en un 15% pudiese utilizar ese medicamento con alimentos y es algo que hay que concientizar y todo lo que se trabajó en el Congreso también hay que concientizarlo y era uno de los comentarios que nosotros hacíamos y es que nosotros no podemos seguir pensando que la evidencia científica que se genera para Venezuela es extrapolable para Venezuela en muchas ocasiones y ese es un ejemplo de esto, porque esos datos están desarrollados bajo ambientes controlados con diferentes medicamentos que no están desarrollados aquí en Venezuela, con diferentes formas farmacéuticas, con diferentes poblaciones y es por ello que hay que ser muy precavido al momento de utilizar la evidencia científica para tomar decisiones con las personas, con los pacientes venezolanos, porque si no terminas cometiendo errores, tratando también de modernizar tu juicio clínico a través del uso de la evidencia científica y terminas también cometiendo errores porque no terminas profundizando en los diferentes ambientes, interfaces, sesgos que pueden tener esos estudios y por eso es que hay que ser bastante precavido al momento de asumir un rol. Vamos a continuar con otro de los comentarios, pero quiero resaltar una de las conferencias que fue de las finales, que fue la del cóctel, donde un doctor, creo que se llama el doctor Carlos, él resaltó mucho el hecho de no usar, por ejemplo, la escala PREVENT, que es una de las escalas que se acaba de desarrollar a nivel de lo que es Estados Unidos, porque esa escala no es extrapolable para Latinoamérica, y eso es muy importante. O sea, nosotros quizás nos queremos actualizar, pero el hecho de que quiera actualizar no significa que todo lo que está actualizado se convierta en una realidad para Venezuela. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque nuestra idiosincrasia es diferente, porque tenemos diferentes cargas genéticas y por todo lo que hemos mencionado. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de querer modernizar tu conocimiento, querer actualizar tu conocimiento, porque nosotros mismos, y nos ha pasado, tanto al doctor Andri como a mí, también tenemos juicios que se transforman en el tiempo porque uno va reflexionando de lo que no termina de concretarse dentro de la evidencia científica y es algo normal. La evidencia científica es como el béisbol, es una pelota que es redonda y que puede cambiar todos los días y por eso es que hay que ser muy precavido con el tema de la evidencia científica. También en el Congreso se habló de las enfermedades raras, síndrome de Cushing, se habló de la acromegalia, patologías que por lo menos para nosotros son bastante atípicas. Nosotros como farmacéuticos no tenemos experiencia con el manejo de esas enfermedades, lo que sabemos es teórico o lo que vimos durante el Congreso, incluso algunos datos que se resaltaron en diferentes hospitales a nivel nacional. Se demostró que la prevalencia de esas enfermedades es muy baja y por eso son enfermedades raras. Para novedad, una de las cosas que por lo menos yo no sabía, el uso de ketoconazol para ese tipo de patología que no hemos evaluado a nivel de evidencia, pero son uno de los fármacos que se utilizan en Venezuela porque es lo que tenemos accesibilidad. Hubo una presentación de una doctora médico que está en Estados Unidos y habló de las diferentes líneas de tratamiento que se pueden utilizar para la enfermedad de Cushing y otras complicaciones que se pueden generar por la misma enfermedad. Y bueno, para nosotros fue como un punto importante porque en Venezuela desde hace algunos años, yo creo que alrededor del 2020 por ahí, salió una circular del Instituto de Higiene Rafael Rangel, que es el ente regulador que tenemos en Venezuela, donde se prohíbe la comercialización de ketoconazol por vía oral porque es un medicamento DILI, un medicamento que provoca injuria hepática, y es un fármaco que en Venezuela no se comercializa por vía oral. Sin embargo, por el tema de la situación de los países subdesarrollados, el ketoconazol es una de las terapias químicas que se utiliza para paliar o estabilizar o tratar de generar alguna intervención con los pacientes que tienen síndrome de Cushing, porque es lo que tenemos disponible. Para nosotros fue como que bastante interesante analizar eso porque sabemos que es un fármaco hepatotóxico. Quizá si es la estrategia que está disponible desde nuestra perspectiva, lo que podemos trabajar es el seguimiento de lo que puede ser un mecanismo de monitoreo de seguridad al momento de utilizar
ese tipo de fármacos, porque también se puede analizar el tema de beneficio-riesgo. Si es la única disponibilidad que tenemos en Venezuela desde el punto de vista de las terapias químicas para monitorear el beneficio, entonces ahí habría que tomar la decisión de abordar ese medicamento, pero también generar un sistema de acompañamiento para poder pronosticar y prevenir problemas relacionados con los medicamentos potenciales que están asociados al uso de ese tipo de fármacos, que indiscutiblemente hay evidencia que ha demostrado que son bastante hepatotóxicos, y eso es algo que se puede trabajar. Entonces, Sí. para la perspectiva de nosotros, esa sería como nuestra visión con el tema del uso del... Sí, no, y volver a probar esos medicamentos, ya que a pesar de tener esas alertas de hepatotoxicidad, hay otros medicamentos que también son hepatotóxicos, como el ácido mefenámico, nimesulide, y no los han sacado de circulación, ¿ok? Y es un medicamento que tiene un uso muy importante en casos clínicos muy determinados. Para más o menos ir resumiendo, no sé cómo está la audiencia ahí, qué ha dicho René, qué ha dicho la gente, no han comentado nada. No, estamos grabando. No, pero si hay gente conectada, ¿cuántos hay conectados ahorita? Como 3, 4, arriba dice 4. Bueno, hay conectados, saludos, no sé quién estará conectado ahí, de seguro. Para más o menos dar un resumen, otra de las partes importantes fue la parte del manejo de las dislipidemias, es decir, el colesterol, triglicéridos, y pues obviamente todo esto con las nuevas actualizaciones de las guías clínicas de las múltiples sociedades, aunque ya la guía europea estaba un poquito adelantada en cuanto a eso, en cuanto a dar terapia hipolipemiante temprana para prevenir obviamente el avance de la enfermedad arteriosclerótica, y el tema con las metas terapéuticas que son un poquito más estrictas actualmente y que deben estar basadas en el riesgo cardiovascular de la persona. Eso fue muy importante, pero también entender que no todos son las estatinas, sino que existen terapias múltiples, lo cual debe ser unado como un tratamiento hipolipemiante. Y empezar siempre, casi siempre, se recomienda terapia combinada de inicio, o sea, por lo menos atorvastatina con ezetimibe, todo depende. Y ya no es como que solamente atorvastatina o una estatina sola, sino ya se recomienda iniciar prematuramente una terapia combinada, una biterapia. Y aunque estuvimos viendo toda esa parte de las guías clínicas y la evidencia científica, nos preocupó un tema de la seguridad de los medicamentos con las estatinas, y bueno, con todos los medicamentos nuevos, los nuevos inhibidores, los IPSSK9, que son anticuerpos monoclonales, y otros avances que se están desarrollando actualmente que nos dejó la cabeza un poco volando, combinaciones de anticuerpos monoclonales con medicamentos como por ejemplo el semaglutide, ¿sí? Pero eso no fue lo que más nos llamó la atención, sino el tema de la seguridad de las estatinas, que sabemos que tiene una incidencia, aunque baja, de producir dolores musculares, mialgias, rhabdomiólisis en algunos pacientes. Pero le comentaba yo en el congreso a Rafael que todo esto está asociado a factores genéticos y polimorfismos genéticos. El problema que tenemos en Venezuela es que a veces tenemos que trabajar con lo que tenemos, porque no hay un screening farmacogenético, no tenemos la farmacogenética aquí en Latinoamérica para poder determinar si realmente ese paciente tiene un factor genético que lo predispone a tener mialgias. ¿Okay? Y bueno, una de las cosas que se recomiendan es usar estatinas más hidrofílicas, como por ejemplo pravastatina, rosuvastatina, y a altas intensidades, 40 miligramos, 20 miligramos. La metodología que nosotros tenemos aquí, como tenemos un screening genético, sería comenzar con dosis baja o moderada y después ir titulando la dosis, a pesar de lo que se cree de que pues hay que establecer estatinas de alta intensidad, pero como un protocolo de seguridad, porque no sabemos la genética de los pacientes. Aunque es muy rara aquí, ese tipo de anomalías es más común en Asia y en Europa, pero bueno, siempre hay personas que presentan ese tipo de reacciones adversas y que no siempre estarían asociadas al fármaco, y hay que determinarlas a través de un método científico, pero muchas veces son evidentes que sí están asociadas al fármaco, y bueno, habría que confirmarlas a través de otros métodos que nosotros tenemos para poder determinar la certeza de esas reacciones adversas y empezar a activar la farmacovigilancia para hacer reportes. Sí, con el tema de las estatinas y absolutamente todos los fármacos novedosos,
gracias a Dios los ISLT2 tienen un nivel de prevalencia de reacciones adversas que no es tan difícil de manejar, que fue uno de los fármacos que más se mencionó en este congreso, lo que es la DAPA y la empagliflozina. Tiene una tremenda evidencia, yo adoro esos medicamentos, sí. La verdad que son unos salvavidas de riñón. Y el nivel de seguridad que tienen los ISLT2 es muy bueno. Hay ciertas situaciones que hay que educar al paciente para minimizar el impacto que pueden tener, y hay ciertas indicaciones que posiblemente en el futuro se amplíen para este tipo de fármacos porque hay beneficios que todavía no han sido estudiados. Sin embargo, hay otros fármacos como tipo el uso de estatina y todas estas novedades monoclonales que, como mencioné anteriormente, los fármacos novedosos, y eso es algo histórico, siempre tienen nuevas reacciones adversas que no aparecen en los ambientes controlados como los ensayos clínicos doble ciego aleatorizados. No es igual una data del real world donde tú vas a tener poblaciones altamente heterogéneas, lo mencionaron también en el seno del Congreso, que las poblaciones estudiadas en los ensayos clínicos son altamente heterogéneas, no tienen tanta precisión al momento de elegir las poblaciones, y eso también pasa al momento de tú establecer fármacos o el uso de fármacos en el real world, en el mundo real. Y eso es muy importante porque nosotros sí hemos evidenciado mialgias y rhabdomiólisis, a pesar que en el seno del Congreso algunos doctores dijeron que hay malos diagnósticos de manejo de estatina, síntomas de rhabdomiólisis y dolores musculares asociados a estatina. Pero hay cosas que hay que trabajar, porque desde el punto de vista de la farmacovigilancia, la farmacovigilancia es un sistema híbrido porque a través de la clínica y a través de estudios estadísticos tú puedes determinar señales. Una de las debilidades a nivel mundial, y Latinoamérica no escapa de eso, es que hay un subregistro de reacciones adversas a nivel de cada país. Y esto hace que muchas reacciones adversas no se conviertan en señales. A nivel de la farmacovigilancia, desde el punto de vista clínico, si el médico no notifica, si el farmacéutico no notifica, hay un subregistro. Y además de eso, hay métodos como el algoritmo de Naranjo que te permite determinar la casuística de esa reacción adversa. Si nosotros no notificamos a nivel de los centros efectores, no va a aumentar la señal a través de métodos estadísticos de desproporcionalidad, que son uno de los métodos que se utilizan para poder convertir una notificación en una señal y después, a través de un equipo experto, validar si eso realmente es así. Y con el tema de las estatinas hay que tener mucho cuidado, porque hay un subregistro. De hecho, establecimos una encuesta, no fue que hubo una alta respuesta, pero hubo varias personas que notificaron que han tenido dolores musculares que ceden a la suspensión del uso de estatinas, especialmente en dosis intensificadas por indicaciones que están validadas, pero la seguridad es algo que hay que tomar en cuenta. Y esto es importante y lo vamos a dejar grabado aquí, porque el trabajo que nosotros vamos a establecer los próximos meses, para el próximo año, es hacer un estudio venezolano para poder analizar la seguridad del uso de estatinas en población venezolana, porque en este momento, después de la actualización de la guía de lipidemia, el uso intensificado de estatinas va a aparecer como una norma en todos los prescriptores a nivel nacional. Y una de las funciones que nosotros tenemos como farmacéuticos, además de apoyar al paciente desde el punto de vista de la adherencia, es monitorizar la seguridad, y no porque nosotros queramos generar algún tipo de impacto negativo, sino que al final, a través de estrategias bien estructuradas y a través de métodos estadísticos, tú puedes obtener información para poder tomar decisiones desde el punto de vista epidemiológico y quizás transicionar o hacer terapias combinadas no intensificadas que puedan minimizar el riesgo al momento del uso de las estatinas. Para mí fue bastante importante el hecho de reflexionar esto durante el congreso, porque en uno de los comentarios fue la minimización de la reacción adversa desde el punto de vista de la neurotoxicidad y los daños musculares ocasionados por el uso de dosis intensificada de estatinas.
Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Y para finalizar e ir redondeando, y este live no se está grabando porque queremos generar controversia, no, sino que nosotros queremos tener también una voz dentro del sistema sanitario, porque nuestra perspectiva colabora, coopera y apoya el cuidado de las personas que reciben medicación. Y es a través de la educación y a través del equipo multidisciplinario que los sistemas se hacen más robustos y más sólidos, especialmente en Venezuela, donde tenemos un sistema sanitario con altas áreas de oportunidad. Y para mí la experiencia en el Congreso y estos días, donde también se habló de la IA, que bueno, estamos trabajando también con eso, y todos esos elementos que van a ser desarrollados, ha sido una experiencia muy nutritiva. Es una experiencia que creo que alimenta el concepto de seguir trabajando por el cuidado de los pacientes, por los medicamentos indicados, efectivos, seguros y convenientes, y seguir profundizando y dejando esa huella como profesional que tiene una deuda con su país, que invirtió un dinero para formarlo y que de alguna forma esa retribución hacia el cuidado de las personas es algo que nos va a hacer seguir construyendo la base para que el ejercicio farmacéutico y para que el trabajo en equipo siga siendo exitoso. Listo, yo creo que vamos a dar finalizado ya este live. Saludos a todos. Farmacéutico pendiente de ti, Rafael Amaro, educador farmacéutico. Por allá tenemos a nuestro grabador, nuestro camarógrafo, el doctor René Ramírez. Muchos allá pacientes, de repente en San Cristóbal se acuerdan de él. Bueno, estaremos en próximos live, volviendo a informar cómo va avanzando todo esto. Nos vemos, chaito. Ok, listo. Vamos a finalizar.